y se imaginaban una vida exclusivamente amorosa, tan fecunda como para llenar las más vastas soledades, excediendo todas las alegrías, desafiando todas las miserias, donde las horas hubieran desaparecido en una continuada efusión de ellos mismos, y que hubiese producido algo tan resplandeciente y elevado como la palpitación de las estrellas. Casi siempre permanecían afuera, en lo alto de la escalera. Las copas de los árboles, amarillas por el otoño, se apelmazaban frente a ellos, desigualmente hasta el borde del pálido cielo, o bien iban al extremo de la avenida, a un pabellón que tenía por todo mogulaje un canapé de tela gris. Algunos puntos negros manchaban el espejo, las paredes exhalaban un olor a moho, y ellos se quedaban allí, hablando de ellos mismos, de los otros, de no importaba qué, con verdadero encanto. Algunas veces los rayos del sol, atravesando la celosía, tendían desde el techo hasta las baldosas algo parecido a las cuerdas de una lira. Briznas de polvo remolineaban en esas franjas luminosas. Ella se entretenía en quebrarlas con la mano. Frederick se las tomaba suavemente y contemplaba el trazo de sus venas, los poros de su piel, la forma de sus dedos. Cada uno de ellos era para él más que una cosa, casi una persona. Ella le dio sus guantes, a la semana siguiente su pañuelo, lo llamaba Frederick y él la llamaba María, adorando ese nombre hecho expresamente, decía, para ser suspirado en el éxtasis y que parecía contener nubes de incienso, alfombras de rosas. Llegaron a fijar con anticipación el día de las visitas y saliendo como por casualidad, ella iba a su encuentro hasta el camino. No hacía nada para excitar su amor, perdida en esa despreocupación que caracteriza las grandes felicidades. Durante toda la estación llevó una bata de casa en seda oscura, bordada en terciopelo del mismo color, traje largo que convenía a la languidez de sus movimientos y a su fisonomía seria. Además, se acercaba al agosto de las mujeres, época a la vez de reflexión y de ternura, donde la fuerza del corazón se mezcla con la experiencia de la vida, y al final de su florecimiento el ser entero desbordaba de riqueza en la armonía de su hermosura. Nunca ella había tenido tanta suavidad, tanta indulgencia. Segura de no sucumbir, se abandonaba un sentimiento que le parecía un derecho conquistado por todos sus sufrimientos. Eso era bueno, por lo demás, y tan nuevo. Qué abismo entre la grosería de Arnaud y las adoraciones de Frederick. Él temblaba de perder por una palabra todo lo que creía haber ganado, diciéndose que se puede volver a tener una ocasión y que no se puede borrar una estupidez. Quería que ella se diese, pero no tomarla. La seguridad de su amor lo deleitaba como un anticipo de la posesión, y luego el encanto de su persona le turbaba el corazón más que los sentidos. Era una beatitud indefinida, un enervamiento tal que olvidaba hasta la posibilidad de una felicidad absoluta. Lejos de ella, deseos furiosos lo devoraban. Pronto hubo en sus diálogos grandes intervalos de silencio. Algunas veces cierto pudor sexual los hacía enrojecer el uno ante el otro. Todas las precauciones por ocultar su amor lo evidenciaban. Cuanto más fuerte se volvía, más contenidas eran sus maneras. Con el ejercicio de una mentira tal, su sensibilidad se exasperó. Gozaban con delicia al sentir las hojas húmedas, sufrían con el viento del este, tenían irritaciones sin causa, presentimientos fúnebres, un ruido de pasos, el crujido de las maderas, les causaban temores como si fueran culpables, se sentían empujados hacia un abismo, una atmósfera tormentosa los rodeaba, y cuando esos sentimientos escapaban a Frederick, ella se acusaba: sí, hago mal, parezco una coqueta, no venga más. Entonces él repetía los mismos juramentos que ella escuchaba todas las veces con placer. Su regreso a París y las complicaciones del año nuevo suspendieron un poco las entrevistas. Cuando él volvió, tenía en su aspecto algo de más atrevido. Ella salía a cada minuto para dar órdenes y recibía, a pesar de sus ruegos, a todos los burgueses que iban a verla. Se entregaban entonces a conversaciones sobre Leotard, el señor Guizot, el Papa, la insurrección de Palermo, el banquete del distrito 12, que inspiraba inquietudes. Frederick se desahogaba criticando al poder, pues deseaba, como de Salier, una rebelión universal. Tan agriado estaba entonces. La señora Arnaud, por su parte, se ponía triste. Su marido, prodigando las extravagancias, mantenía una obrera de la manufactura, aquella que llamaban la bordelesa. La señora Arnaud se lo contó ella misma a Frederick. Él quería sacar de aquí razones, ya que él la traicionaba. Oh, eso no me preocupa en absoluto, dijo ella. Esta declaración pareció afirmar completamente su intimidad. ¿Arnaud desconfiaba? No, en absoluto. Ella le contó que una noche los había dejado solos y después a su regreso había escuchado detrás de la puerta, y como los dos hablaban de cosas indiferentes,
vivía desde ese momento en una completa seguridad. «Tiene razón, ¿no es cierto?», dijo amargamente Frederick. «Sí, sin duda». Ella hubiera hecho mejor en no arriesgar semejantes palabras. Un día ella no estaba en la casa a la hora en que él tenía costumbre de venir. Eso fue para él como una traición. Al poco tiempo se enojó al ver que las flores que él llevaba habitualmente estaban en un vaso con agua. «¿Pero dónde quiere usted que estén?» «Ah, no aquí, aunque allí están menos frías que sobre su corazón». Algún tiempo después le reprochó haber ido a la víspera a los italianos sin avisarle. Otros la habían visto admirando, tal vez amando. Frederick se consagraba a la sospecha solamente para pelearle, atormentarla, pues comenzaba a odiarla, y era justo que ella tuviera una parte de sus sufrimientos. Una tarde, hacia mediados de febrero, la sorprendió muy conmovida. Eugenio se quejaba de dolor de garganta. Sin embargo, el doctor había dicho que no era nada, un fuerte resfrío, gripe. Frederick se sorprendió del malestar del niño, tranquilizó a la madre, citó el ejemplo de varios niños de su edad que acababan de pasar por afecciones semejantes y se habían curado rápidamente. ¿De veras? Pero sí, seguro. Ah, qué bueno es usted. Y le tomó la mano. Él la estrechó en la suya. Oh, suéltela. ¿Qué importa? Puesto que es al que la consuela que usted la ofrece. Usted me cree bueno para esas cosas y duda de mí cuando le hablo de mi amor. No puedo, mi pobre amigo. ¿Por qué esta desconfianza? Como si yo fuera un miserable capaz de abusar. Oh, no. Si yo tuviese solamente una prueba. ¿Qué prueba? La que se daría al recién llegado, la que me dio a mí mismo. Y le recordó que una vez habían salido juntos en un crepúsculo de invierno con un tiempo brumoso. Todo aquello estaba bien lejos ahora. ¿Quién, pues, le impedía mostrarse de su brazo ante el mundo sin temor de su parte, sin segunda intención de la suya, no habiendo nadie alrededor de ellos que los importunara? Sea, dijo ella, con una decisión valiente que asombró al propio Frederick. Pero respondió rápidamente: ¿Quiere que le espere en la esquina de la calle Tronchet y de la Ferrem? Dios mío, amigo mío, balbuceaba la señora Arnaud. Sin darle tiempo para reflexionar, añadió: el martes próximo, ¿le parece? ¿El martes? Sí, entre las 2 y las 3. Estaré allí. Y ella dio vuelta la cara con un gesto de vergüenza. Frederick apoyó sus labios en su nuca. «Oh, no, no está bien», dijo ella. «Va a hacerme arrepentir». Él se alejó, temiendo la versatilidad común en las mujeres. Luego, ya en el umbral, murmuró suavemente como una cosa convenida: «Hasta el martes». Ella bajó los ojos de una manera discreta y resignada. Frederick tenía un plan. Esperaba que, gracias a la lluvia o al sol, podría hacerla detener bajo una puerta, y que una vez bajo la puerta entraría en la casa. Lo difícil era descubrir la apropiada. Se puso entonces a buscar, y hacia la mitad de la calle Tronchet leyó desde lejos sobre un letrero: «Departamentos amueblados». El mozo, comprendiendo su intención, le mostró enseguida en el entresuelo una habitación y un gabinete con 2 salidas. Frederick la alquiló por un mes y pagó por adelantado. Luego se fue a 3 negocios para comprar los perfumes más raros. Se procuró un trozo de encaje imitación para reemplazar el horroroso cubrepie de algodón rojo. Eligió un par de pantuflas de raso azul. El temor de parecer grosero lo moderó en sus compras. Regresó con ellas y, más devotamente que los que preparan los altares de campaña, cambió los muebles de lugar, frunció él mismo las cortinas, puso brezos en la chimenea, violetas sobre la cómoda. Habría querido pavimentar toda la habitación en oro. Esa mañana se decía: sí, mañana, no sueño, y sentía latir fuertemente su corazón en el delirio de la esperanza. Luego, cuando todo estuvo listo, guardó la llave en su bolsillo, como si la felicidad que dormía allí pudiese escaparse. Una carta de su madre lo esperaba en su casa. ¿Por qué una ausencia tan larga? Tu conducta comienza a parecer ridícula. Comprendo que en cierta medida hayas titubeado al comienzo frente a esta unión. Sin embargo, reflexiona. Y ella precisaba las cosas. 45.000 libras de renta. Además, se hablaba de esto, y el señor Roque esperaba una respuesta definitiva. En cuanto a la joven, su posición era verdaderamente dificultosa. Ella te ama mucho. Frederick rechazó la carta sin terminarla y abrió otra, una esquela de Dusalier. «Viejo, la pera está madura. Según tu promesa, contamos contigo. Se reúnen mañana al amanecer en la plaza del Panteón. Entra al café Soufflot. Es necesario que te hable antes de la manifestación». «Oh, ya conozco sus manifestaciones. 1000 gracias. Tengo una cita más agradable». Y al día siguiente, hacia las 11, Frederick salió. Quería dar un último vistazo a los preparativos. Luego, quién sabe, ¿no podría ella, por una casualidad cualquiera, llegar más temprano? Al desembocar en la calle Tronchet oyó un gran clamor por detrás de la Madeleine.
Avanzó y vio en el fondo de la plaza, a la izquierda, gente de blusa y burgueses. En efecto, un manifiesto publicado en los diarios se había convocado en ese lugar a todos los suscriptores del banquete reformista. El ministerio casi inmediatamente había puesto carteles prohibiéndolo. La noche anterior la oposición parlamentaria había renunciado, pero los patriotas que ignoraban esta resolución de los jefes habían venido a la cita, seguidos por un gran número de curiosos. Una delegación de las escuelas se había acercado hace poco hasta las de Odilon Barrot. Estaba en ese momento en relaciones exteriores, y no se sabía si el banquete tendría lugar, si el gobierno ejecutaría su amenaza, si los guardias nacionales se presentarían. Se censuraba tanto a los diputados como al poder. La multitud aumentaba cada vez más, cuando de pronto vibró en el aire el estribillo de la Marsellesa. Era la columna de los estudiantes que marchaban al paso, en dos filas, en completo orden, el aspecto irritado, las manos desnudas y gritando a intervalos: ¡Viva la Reforma! ¡Abajo Guizot! Los amigos de Frederick estaban allí, seguramente iban a verlo, lo arrastrarían. Se refugió rápidamente en la calle de la Arcade. Cuando los estudiantes habían dado 2 veces la vuelta a la Madeleine, bajaron hacia la plaza de la Concorde. Estaba llena de gente, y la multitud amontonada parecía de lejos un campo de espigas negras que oscilaban. En el mismo momento, los soldados de infantería se alinearon en posición de combate a la izquierda de la iglesia. Los grupos estaban estacionados. Para terminar con ellos, agentes de policía vestidos de civil tomaban a los más revoltosos y los conducían al puesto, brutalmente. Frederick, a pesar de su indignación, se quedó mudo. Hubieran podido apresarlo con los otros y no hubiera podido acudir a la cita de la señora Arnaud. Poco tiempo después aparecieron los cascos de policía. Golpeaban alrededor de ellos a golpes de sable. Un caballo cayó. Corrieron a socorrerlo, y cuando el jinete estuvo en su silla, todos huyeron. Entonces hubo un gran silencio. La lluvia fina que había mojado el asfalto no caía más. Las nubes se iban, empujadas suavemente por el viento del oeste. Frederick se puso a recorrer la calle Tronchet, mirando hacia atrás y adelante. Sonaron las 2. Ah, es ahora, se dijo. Ella sale de su casa, ella se acerca. Y un minuto después yo hubiese tenido tiempo de llegar. Hasta las 3 trataba de calmarse. No, está retrasada. Un poco de paciencia. Y sin saber qué hacer, examinaba los pocos negocios, una librería, una tarabartería, una casa fúnebre. Pronto conoció todos los títulos de los libros, todos los arneses, todos los géneros. Los comerciantes, a fuerza de verlo pasar y volver a pasar continuamente, primero se asombraron, luego se asustaron y cerraron sus vidrieras. Sin duda, ella tenía algún impedimento y sufría también, pero qué alegría enseguida, porque iba a venir, eso era seguro, me lo prometió. Sin embargo, una angustia intolerable la ganaba. Por un movimiento absurdo entró en el hotel, como si ella pudiese encontrarse allí en ese mismo momento. Tal vez llegaba a la calle. Se lanzó afuera, nadie, y se puso a caminar rabiosamente por la vereda. Observaba las hendiduras del pavimento, las bocas de las canaletas, los faroles, las numeraciones de las casas. Los objetos más mínimos se volvían compañeros, o más bien espectadores irónicos, y las fachadas regulares de las casas le parecían poco piadosas. Sufría el frío en los pies, estaba deshecho en su abatimiento, la repercusión de sus brazos le golpeaba el cerebro. Cuando vio las 4 en el reloj sintió como un vértigo, un espanto. Trató de repetirse algunos versos, de calcular, no importa qué, de inventar una historia. Imposible. La imagen de la señora Arnaud lo perseguía. Tenía ganas de correr a su encuentro, pero ¿qué camino tomar para no desencontrarse? Se acercó a un mandadero, le puso en la mano 5 francos y le encargó que fuera a la calle Paradis, a lo de Jacques Arnaud, para preguntar en la portería si la señora estaba en casa. Luego se plantó en la esquina de la Ferme y Tronchet, de manera de ver simultáneamente las dos. En el fondo de su perspectiva sobre el bulevar se deslizaban masas confusas. Distinguía a veces el penacho de un dragón, un sombrero de mujer, y aguzaba su vista para reconocerla. Un chico harapiento que llevaba una chica en una canasta le pidió limosna, sonriéndole. El hombre de traje de terciopelo reapareció. El portero no la ha visto salir. ¿Quién la retenía? Si estaba enferma, se lo hubiera dicho. Era una visita. Nada más fácil que no recibirla. Se golpeó la frente.